Mi familia robó $12 de mis ahorros para mi hermana adicta. Años después me exigen abandonar la universidad para criar al hijo que ella abandonó por las drogas, pero mi respuesta los dejó sin palabras. Tengo 21 años. Estudio ingeniería civil en mi último año de universidad, con una beca completa. Y honestamente necesito contar esto porque lo que pasó hace unas semanas me tiene completamente destrozada. Tipo, no puedo concentrarme en mis clases, y cada vez que suena mi teléfono me da ansiedad. La cosa es que mi familia básicamente quiere que abandone todo lo que he construido para arreglar el desastre que creó mi hermana mayor. Y cuando digo desastre, me refiero a un desastre monumental que involucra a un niño abandonado, drogas, y años de favoritismo que finalmente explotaron en mi cara. Supongo que debería empezar desde el principio para que entiendan por qué estoy tan furiosa. Tengo una hermana mayor, Natalie, que es 3 años mayor que yo, y toda nuestra vida ha sido la niña dorada de mis padres a pesar de ser literalmente un desastre ambulante. Y no lo digo por decir, o sea, esta chica fue expulsada de la escuela en 10º grado por vender drogas en los baños. Causó accidentes de auto, porque manejaba drogada. Me hacía bullying constantemente cuando éramos niñas tipo, me escondía mis cosas, y le decía a mis padres que yo las había perdido, y cada vez que metía la pata mis papás simplemente limpiaban el desorden y actuaban como si nada hubiera pasado. Yo, por otro lado, siempre fui la hija responsable, ¿sabes? Sacaba buenas calificaciones, trabajaba medio tiempo desde los 16 para ahorrar dinero, nunca causé problemas. Básicamente era la hija perfecta que cualquier padre querría, pero por alguna razón, mis padres siempre estuvieron más preocupados por Natalie y sus constantes crisis. Cuando tenía 18 años y estaba en mi último año de preparatoria, pasé meses preparándome para los exámenes de admisión a la universidad. Quería estudiar ingeniería civil desde que tenía como 14 años. Era mi sueño. Y había una universidad increíble a unas 3 horas de mi casa que tenía uno de los mejores programas del país. Trabajé durísimo, me desvelaba estudiando, tomé cursos extra, hice trabajo voluntario para fortalecer mi solicitud. La verdad es que puse toda mi alma en eso. Y funcionó, porque en marzo de ese año recibí la carta de aceptación más una beca completa por rendimiento académico que cubría colegiatura, libros, todo. Lloré cuando abrí ese sobre, no podía creer que lo había logrado, y corrí a contarles a mis padres pensando que estarían súper orgullosos de mí. Mi mamá me abrazó y dijo que estaba feliz por mí, mi papá también parecía contento, pero había algo raro en su expresión, como si estuviera nervioso por algo. No le di importancia en ese momento porque estaba demasiado emocionada. Tenía ahorrados como $12,000 de años de trabajar medio tiempo, fines de semana, veranos completos. Ese dinero era para gastos de vivienda y comida durante la universidad, ya que la beca no cubría eso. Había puesto cada centavo en una cuenta de ahorros que mis papás me habían ayudado a abrir cuando tenía 16. Una de esas cuentas para menores donde ellos técnicamente eran cotitulares hasta que cumpliera 18, pero se suponía que era mi dinero para mi educación. 2 semanas después de recibir mi carta de aceptación, mis padres me llamaron para una reunión familiar. Pensé que tal vez querían celebrar o hablar sobre los planes para la mudanza a la universidad, no sé, algo normal. Pero cuando me senté en la sala y vi sus caras, supe que algo malo venía. Mi papá carraspeó y dijo, necesitamos hablar sobre tu cuenta de ahorros, y yo automáticamente sentí que mi estómago se hundía porque, ¿por qué querríamos hablar de eso? Entonces mi mamá soltó la bomba. Resulta que Natalie estaba embarazada de 4 meses. Se iba a casar con su novio Joshua, que básicamente no tenía trabajo estable, y ellos habían decidido que la mejor solución era comprarles un apartamento para que pudieran empezar su vida juntos de manera responsable. La cosa es que ellos no tenían el dinero para el enganche del apartamento. Ya sabes, porque durante años habían gastado miles y miles de dólares sacando a Natalie de problemas, pagando sus multas, arreglando los autos que chocaba, pagando abogados cuando la arrestaron por posesión de drogas, básicamente tirando dinero a un pozo sin fondo. Entonces mi papá me miró y dijo, hemos decidido usar tu cuenta de ahorros para el apartamento de tu hermana, pero no te preocupes porque te lo vamos a devolver eventualmente. Me quedé ahí sentada procesando lo que acababa de escuchar, y juro que sentía como si estuviera en una película surrealista porque no podía ser real lo que estaban diciendo. Les dije, ese es mi dinero. Yo trabajé por años para ahorrarlo. Lo necesito para la universidad. Y mi mamá tuvo el descaro de decirme, bueno, cariño, tú tienes una beca completa, así que no necesitas tanto dinero como tu hermana, que tiene un bebé en camino. Intenté razonar con ellos, les expliqué que aunque tenía beca completa, aún necesitaba dinero para renta, comida, transporte, libros que no estaban cubiertos, emergencias, pero mi papá simplemente dijo que la decisión ya estaba tomada,
y que ellos eran cotitulares de la cuenta, así que técnicamente podían hacer lo que quisieran con el dinero hasta que yo cumpliera 18, lo cual iba a hacer en 2 meses, pero aparentemente no iban a esperar. Les grité, lloré, les dije que no era justo, que una vez más, Natalie recibiera todo mientras yo, que había hecho las cosas bien, no recibía nada, pero mi mamá solo repetía que la familia se apoya mutuamente y que algún día yo entendería. 2 días después, el dinero desapareció de mi cuenta. Los $12,000 que me había costado 3 años de trabajo duro, simplemente se evaporaron para comprar un apartamento de 2 habitaciones para mi hermana irresponsable y su novio drogadicto. Me encerré en mi cuarto y lloré durante horas. Llamé a mi mejor amiga y le conté todo. Ella estaba tan indignada como yo. La consideré seriamente rechazar la beca y no ir a la universidad por puro coraje, pero luego me di cuenta de que eso sería exactamente lo que ellos querían, que me quedara en casa para estar disponible para cualquier cosa que Natalie necesitara. Así que tomé una decisión. Iba a ir a la universidad de todos modos, y me las iba a arreglar como pudiera. Conseguí un trabajo de medio tiempo en el campus. Pedí un préstamo estudiantil pequeño para cubrir gastos de vivienda del primer año, y en agosto me fui a la universidad decidida a cortar lazos con mi familia lo más posible. Lo que no esperaba era que literalmente convertirían mi habitación en un cuarto de bebé. Volví a casa en octubre para recoger unas cosas que había dejado, y descubrí que mis pósters habían sido quitados, mi cama reemplazada por una cuna, mis libreros llenos de pañales y ropa de bebé. Mi mamá me dijo muy casual: así decidimos que era mejor usar tu cuarto para Aiden, ya que tú no vives aquí de todos modos. Aiden era el bebé de Natalie que había nacido en septiembre. Le pregunté dónde se suponía que iba a dormir yo cuando viniera de visita, y ella dijo que podía usar el sofá de la sala. Ese fue el momento en que supe que para ellos yo simplemente ya no existía como hija, solo era un recurso de respaldo para cuando Natalie lo necesitara. Durante los siguientes 2 años apenas tuve contacto con mi familia. Los llamaba por Navidad y cumpleaños porque me sentía obligada, pero las conversaciones eran tensas y superficiales. Ellos nunca preguntaban cómo me iba en la universidad, si necesitaba algo, nada. En cambio, cada conversación de alguna manera terminaba siendo sobre Natalie y cuán difícil era ser madre joven, o sobre cómo Joshua no podía mantener un trabajo, o sobre cómo el bebé Aiden tenía cólicos, y ellos tenían que ir a ayudar constantemente. Yo solo decía, ajá, ajá, y terminaba la llamada, lo más rápido posible. Me concentré en mis estudios. Hice amigos increíbles en la universidad. Conseguí pasantías de verano que pagaban bien. Básicamente construí una vida completamente separada de ellos, y era honestamente mucho más feliz. Entonces hace como 3 semanas, un martes en la noche, estaba estudiando para un examen súper importante de mecánica de suelos que valía el 30% de mi calificación final, y mi teléfono empezó a sonar como loco. Era mi mamá. La dejé ir a buzón porque estaba concentrada. Volvió a llamar. La ignoré otra vez. Luego mi papá llamó. Luego mi mamá otra vez. Luego recibí como 10 mensajes de texto seguidos diciendo: contesta el teléfono. Es una emergencia. Necesitamos que vengas a casa ahora. Mi corazón empezó a acelerarse, porque pensé que alguien había muerto o algo así. Entonces finalmente contesté, y mi mamá estaba literalmente histérica del otro lado, llorando y gritando que necesitaba venir a casa, inmediatamente, que era una emergencia familiar y que tenía que estar ahí mañana en la mañana sin falta. Le pregunté qué había pasado, y ella solo seguía repitiendo: tienes que venir ya, no puedo explicarlo por teléfono. Le dije que tenía un examen en 2 días que no podía faltar. Era literalmente uno de los exámenes más importantes de mi carrera, y había estado preparándome durante semanas, pero ella empezó a gritar que siempre ponía la escuela antes que la familia, y que esta vez necesitaba estar presente. Mi papá tomó el teléfono y me dijo en un tono súper serio que si no venía mañana en la mañana iba a lamentar esta decisión por el resto de mi vida, que había pasado algo terrible con Natalie y necesitaban mi ayuda urgentemente. Les dije que no podía, que haría el examen el jueves y vendría el viernes, y mi papá literalmente me colgó. Intenté seguir estudiando, pero no podía concentrarme. Estaba temblando, y mi mente no paraba de imaginar qué podría haber pasado. ¿Natalie tuvo un accidente? ¿Estaba en el hospital? ¿Había muerto? Pero si fuera algo así me lo habrían dicho por teléfono, ¿no? Esa noche no dormí nada. El miércoles fue una tortura intentando enfocarme en repasar para el examen, mientras mi teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes cada vez más agresivos de mis padres, diciéndome que era una hija egoísta, que cuando ellos me necesitaban yo simplemente los ignoraba, que después de todo lo que habían hecho por mí,
Yo no podía ni siquiera venir cuando había una verdadera emergencia. Eso me enojó muchísimo, porque todo lo que habían hecho por mí, me robaron mis ahorros, convirtieron mi cuarto en un cuarto de bebé, básicamente me borraron de la familia, pero claro, yo era la egoísta. El jueves hice mi examen. Creo que me fue bien, pero honestamente no estaba en mi mejor momento mental. En cuanto terminé, metí algunas cosas en una mochila, me subí a mi auto, un Honda Civic 2015 que había comprado yo misma con dinero de mis pasantías, y manejé las 3 horas hasta la casa de mis padres. Llegué como a las 6 de la tarde, y cuando toqué la puerta mi mamá me abrió. Con los ojos rojos de tanto llorar, me jaló hacia adentro, y me llevó a la sala donde mi papá estaba sentado con cara de funeral. En el sofá había una nota manuscrita, que obviamente había sido leída 1000 veces porque estaba toda arrugada. Mi mamá me dijo, siéntate y lee esto, y me pasó la nota. Era la letra de Natalie. La reconocí inmediatamente porque era esa letra medio inclinada que siempre tuvo. La nota decía algo así: Mamá y papá, no puedo hacer esto más. Aiden merece más de lo que yo le puedo dar. Se lo dejo a Caroline. O sea yo, porque ella siempre fue la responsable. Ella sabrá qué hacer. No intenten buscarme. Joshua y yo necesitamos tiempo para resolver nuestras cosas. Les aviso cuando estemos listos para volver. Los quiero, Natalie. Me quedé mirando ese papel sintiendo cómo mi cerebro intentaba procesar lo que acababa de leer, y luego miré a mis padres y les pregunté dónde está Aiden, y mi mamá señaló hacia el cuarto que antes era mío donde aparentemente el niño estaba durmiendo. La historia completa que me contaron fue peor de lo que imaginaba. Resulta que el lunes en la madrugada alguien tocó la puerta de mis padres como a las 5 de la mañana. Mi papá bajó medio dormido, y encontró a Aiden en su car seat en el porche, con una mochila de pañales, y esa nota pegada a su ropa. Natalie y Joshua simplemente habían dejado al niño y se habían ido. Así de simple. Mis padres habían intentado llamarlos 1000 veces, pero ambos tenían sus teléfonos apagados. Fueron al apartamento que les habían comprado con mi dinero, y estaba completamente vacío, se habían llevado todo, y desaparecido, sin dejar rastro. Mi mamá estaba sollozando, diciendo que no entendía cómo su hija podía abandonar a su propio hijo, que algo terrible debía haber pasado, y yo estaba ahí sentada pensando, ¿en serio? ¿No lo vieron venir? Esta es literalmente la misma persona que fue expulsada de la escuela, que chocaba autos drogada, que ha sido irresponsable toda su vida, y están sorprendidos de que abandonara a su hijo. Entonces mi papá carraspeó y dijo la parte que realmente me hizo explotar. Me dijo, la nota dice que te lo deja a ti, Caroline. Claramente Natalie sabía que tú serías la mejor opción para cuidar de Aiden, así que necesitamos que te tomes un semestre libre de la universidad y vengas a casa para hacerte cargo de él hasta que Natalie regrese. Me quedé mirándolo como si le hubiera salido una segunda cabeza, y le dije, estás bromeando, ¿verdad? Me explicó muy serio que no. Que ellos no podían cuidar de un niño de 2 años a tiempo completo porque mi mamá trabajaba y mi papá tenía problemas de espalda, que además ellos ya habían hecho su parte criando hijos, y ahora me tocaba a mí, que era mi responsabilidad familiar apoyar en esta crisis. Les dije que estaban completamente locos si pensaban que yo iba a abandonar mi último año de universidad, mi carrera, mi vida entera para limpiar el desastre de Natalie otra vez. Les recordé que me habían robado mis ahorros para comprarle un apartamento, que habían convertido mi cuarto en cuarto de bebé, que durante 2 años ni siquiera habían preguntado cómo estaba, y ahora querían que sacrificara todo, porque su hija favorita había resultado ser exactamente el desastre que todos sabíamos que era. Mi mamá empezó a llorar más fuerte diciendo que esto no era sobre favoritismos, que era sobre un niño inocente que necesitaba cuidado, y yo le dije que tenían toda la razón. Aiden necesitaba cuidado profesional de servicios sociales, que pudieran encontrarle un hogar adecuado mientras localizaban a sus padres negligentes. Mencioné que deberíamos llamar a CPS, a la policía, reportar esto como abandono de menores, y mi papá se puso rojo de la ira y me gritó que de ninguna manera iba a permitir que el gobierno se llevara a su nieto, que eso destruiría a la familia, que quedaría en el récord de Natalie y arruinaría su vida cuando regresara. Y yo le grité de vuelta que tal vez Natalie merecía tener eso en su récord porque había abandonado a su hijo, que esto no era normal, que algo estaba muy mal. Fue entonces cuando finalmente me dijeron la verdad completa que habían estado ocultando durante meses. Resulta que Natalie y Joshua eran adictos a las drogas duras, específicamente metanfetaminas, y habían estado usando durante al menos 1 año. Mis padres lo sabían, habían visto las señales, incluso habían ido al apartamento varias veces,
y encontrado a Aiden solo en su cuna con el pañal, sin cambiar durante horas, mientras Natalie y Joshua estaban drogados en la sala. En lugar de llamar a las autoridades o hacer algo útil, mis padres simplemente empezaron a ir diario a cuidar a Aiden, a limpiar el apartamento, a llevarles comida, básicamente permitiendo que la situación continuara. Me contaron todo esto como si fueran héroes por haber protegido a Natalie, y yo estaba absolutamente horrorizada. Les pregunté cómo podían ser tan irresponsables, cómo podían haber permitido que un niño viviera en esas condiciones, y mi mamá dijo que estaban intentando que Natalie entrara en rehabilitación, pero ella se negaba. Entonces me dijeron que su plan era que yo viniera a casa, me hiciera cargo de Aiden, y mientras tanto, ellos seguirían intentando localizar a Natalie para convencerla de entrar a rehabilitación, y cuando ella estuviera limpia y lista, yo podría regresar a la universidad, como si fuera así de simple. Les dije que no, que absolutamente no, que ellos habían creado este monstruo al permitir el comportamiento de Natalie durante décadas sin consecuencias reales, y que yo no iba a ser parte de este ciclo disfuncional. Mi mamá me suplicó, literalmente, de rodillas, diciendo que si yo no ayudaba tendrían que llamar a CPS y Aiden terminaría en el sistema, en una casa de acogida con extraños, y que yo tendría que vivir con esa culpa el resto de mi vida. Les expliqué que esto no era culpa mía, que yo no había tomado ninguna de las decisiones que llevaron a este punto, que ellos habían elegido priorizar a Natalie sobre todo lo demás durante años, y estas eran las consecuencias de esas elecciones. Les dije que me parecía terrible lo que le estaba pasando a Aiden, que realmente me importaba el niño, pero que la solución no era que yo destruyera mi futuro para convertirme en madre sustituta de emergencia. Insistí en que llamaran a servicios de protección infantil, que hicieran las cosas correctamente, que tal vez así Natalie finalmente enfrentaría consecuencias reales que la motivaran a cambiar. Mi papá me dijo que si insistía en eso, si llamaba a las autoridades, nuestra relación terminaría para siempre, que me estarían cortando completamente de la familia porque habría traicionado a mi propia hermana y sobrino, y honestamente, en ese momento, me di cuenta de que ya no había familia que salvar. Les dije que hicieran lo que tuvieran que hacer, que yo iba a regresar a la universidad a terminar mi último año, que esperaba que tomaran la decisión correcta y llamaran a las autoridades, pero que si elegían quedarse con Aiden, entonces era su responsabilidad encontrar la manera de cuidarlo, no la mía. Me fui de esa casa a las 10 de la noche y manejé de regreso a la universidad llorando todo el camino, sintiendo esta mezcla horrible de alivio por haberme mantenido firme y culpa por dejar a un niño pequeño en esa situación. Pasé toda esa semana esperando que llamaran diciéndome que habían contactado a CPS, pero no recibí ninguna llamada. Finalmente, les mandé un mensaje preguntando qué habían decidido, y mi mamá me respondió que habían solicitado custodia temporal de Aiden, que habían contratado un abogado, y que estaban buscando ayuda oficial para localizar a Natalie para forzarla a entrar en rehabilitación o enfrentar cargos por abandono. Eso fue hace 3 semanas. Desde entonces, he recibido probablemente 50 mensajes de números desconocidos, presumiblemente familiares lejanos que mis padres movilizaron, diciéndome que soy una monstrua sin corazón, que cómo puedo abandonar a mi sobrino, que la familia es lo primero, toda esa mierda. He bloqueado la mayoría de los números, pero siguen apareciendo nuevos. Una tía que ni siquiera había visto en 5 años, me mandó un mensaje diciendo que cuando yo tenga hijos y necesite ayuda, nadie va a estar ahí para mí, porque estoy demostrando que no valoro a la familia. Es agotador, y a veces me hace dudar si hice lo correcto, pero luego recuerdo que literalmente me robaron miles de dólares, borraron mi existencia de la casa familiar, y solo se acordaron de mí cuando necesitaban que resolviera el desastre de Natalie. La semana pasada me encontré con una antigua amiga de la preparatoria que todavía vive en mi pueblo, y ella me contó que mis padres le dijeron a todo el mundo que yo me negué a ayudar con mi sobrino porque soy egoísta y solo me importa mi carrera. Me dijo que mucha gente en el pueblo está hablando de mí, diciendo cosas horribles. Parte de mí quiere gritar la verdad, contarles sobre los ahorros robados, sobre cómo mis padres encubrieron la adicción de Natalie y la negligencia infantil, sobre décadas de favoritismo, pero la otra parte de mí solo quiere seguir adelante y no mirar atrás. Me gradúo en 6 meses. Tengo ofertas de trabajo de 2 empresas diferentes de ingeniería que pagan muy bien, una aquí en esta ciudad y otra en un estado completamente diferente a 5 horas de mi pueblo. Probablemente voy a aceptar la que está más lejos. Necesito distancia de todo esto. A veces en la noche pienso en Aiden y me pregunto cómo estará, si está bien, si extraña a su mamá, si algún día va a entender lo que pasó.
Me pregunto si hice lo correcto o si debería haber sacrificado mi futuro para darle estabilidad. Pero luego recuerdo que no puedo salvar a todos, que no es mi responsabilidad limpiar los desastres que otros crearon, y que establecer límites no me hace mala persona, aunque mi familia me haya hecho sentir así toda la vida. No he vuelto a hablar con mis padres desde esa noche. No sé si alguna vez voy a hablar con ellos otra vez. Supongo que esa es la parte que más me duele. No tanto perder la relación con Natalie porque honestamente nunca tuvimos una relación real, sino perder a mis padres, o más bien aceptar finalmente que la relación que pensé que teníamos nunca existió realmente. Para ellos siempre fui la hija de respaldo, la que podía ignorarse cuando todo iba bien pero de quien esperaban todo cuando había crisis. Y ahora que finalmente dije que no, resulta que soy la villana de la historia. ¿Es una mierda? La verdad. Pero estoy tratando de hacer las paces con todo esto, y enfocarme en terminar mi carrera, y empezar mi vida de verdad lejos de toda esta toxicidad.